Pensemos un poco en cómo se define la suma de matrices, y los matemáticos tomaron una de las tantas formas para definir esta suma, la cual tiene un gran sentido en cómo está definida, y además de que tiene propiedades interesantes que iremos comentando poco a poco. Así que si tú fueras uno de estos matemáticos que tenía la tarea de definir la suma de matrices, ¿cómo lo harías? ¿Cómo definirías la suma de matrices? La forma de sumar matrices que más comúnmente se me ocurre es, en un principio, fijarnos que estas matrices tengan la misma dimensión. Así que fíjate, esta matriz tiene una dimensión de 2 por 3, 2 filas por 3 columnas, y esta otra matriz también tiene esta dimensión, 2 filas por 3 columnas. Por lo tanto, la suma de matrices se definió o la definieron los matemáticos famosos como la suma de la primera entrada de esta matriz más la primera entrada de esta segunda matriz, y después vamos a sumar cada entrada de la primera matriz con su correspondiente entrada de su segunda matriz para que nos dé un resultado. Es decir, en este caso es 1 más 5, lo cual me da 6, y después, para darle nombre a la segunda entrada, lo que vamos a hacer es sumar la segunda entrada de la primera y de la segunda matriz, es decir, menos 7 más 0 es menos 7, 5 más 3 es 8, y nos vamos entrada por entrada. Ahora vamos a fijarnos en las entradas de abajo. 0 y 11 me dan de suma 11, 3 y menos 1 me dan de suma 2 positivo, 3 menos 1 es 2, y después menos 10 más 7 me dan de suma menos 3. Menos 10 más 7 me dan de suma menos 3. Y quiero que te des cuenta de dos cosas muy importantes. Sumamos cada una de las entradas de esta primera matriz con cada una de las segundas entradas correspondientes de la segunda matriz. Y lo segundo que quiero que veas es que la matriz que nos quedó de 2 por 3 también. La dimensión de la matriz resultante tiene la misma dimensión que las matrices de la suma. Ahora bien, una de las propiedades más importantes que quiero que revisemos es que la suma de matrices es conmutativa. Es decir, es lo mismo sumar la primera matriz más la segunda matriz que la segunda matriz más la primera matriz, y justo esto es lo que vamos a ver ahorita, y por eso estoy copiando y pegando de nuevo las matrices para que ustedes se den cuenta que al final es la suma de números reales. Porque fíjense bien, como yo definí la matriz, esa es una de las propiedades más bonitas de esta definición de matrices. Como yo definí la suma de matrices, lo que hacíamos era sumar cada una de las entradas de la primera matriz con cada una de las entradas de la segunda matriz. Y aquí tenemos 5 más 1, lo cual me da 6. Y arriba teníamos 1 más 5, lo cual me daba 6. Al final es la propiedad conmutativa de los números reales, y por lo tanto mi resultado va a ser el mismo. 6 menos 7, 8, 11, 2 y menos 3. Es decir, que si nosotros tenemos dos matrices, una matriz A más una matriz B, y nos da de resultado esta de aquí, va a ser exactamente lo mismo a que si nosotros sumamos la matriz B más la matriz A, y vamos a obtener entonces el mismo resultado. Y bueno, esto es muy importante mencionarlo porque cuando nosotros hablamos de matrices suele ocurrir esto en la suma. Sin embargo, en la multiplicación no pasa lo mismo. Ahora que ya hemos visto bastante de la suma, la pregunta sería, ¿qué pasa con la resta? ¿Pasarán cosas iguales, distintas? ¿Cómo se define la resta o la diferencia de matrices? Por lo tanto, aquí estoy poniendo otras dos matrices, y ahora lo que voy a hacer es la diferencia de matrices. ¿Y cómo se define? Exactamente igual que la suma. A la primera entrada de la primera matriz le voy a restar la primera entrada de la segunda matriz. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar de estas dos? Y es que al final es lo mismo que si yo pusiera la primera matriz, déjenme copiarla y pegarla aquí. La primera matriz es 0, 1, 3 y 2, y yo le sumara el menos 1, es decir, multiplicar por una escalar, menos 1 que multiplica a la segunda matriz, y al final es una suma de matrices. Una suma de matrices solamente que la segunda matriz está multiplicada por el escalar menos 1. Por lo tanto, vamos a restarlas. ¿Qué me va a quedar? 0 menos menos 1 me da 1 positivo. 1 menos 3 me da menos 2. 3 menos 0 me da 3. Y 2 menos 5 me va a dar menos 3. Y ya está. Logré definir o logré encontrar el resultado de una diferencia o de una resta de matrices. Y al final es lo mismo que tenemos aquí abajo. 0 menos 1 por menos 1 me da más 1. Y me queda 0 más 1 que es 1. 1 más menos 1 por menos 3 me va a dar menos 2, etc. Y bueno, también es muy importante
que les comente que tienen que tener el mismo rango, la misma dimensión las dos matrices, y el resultado también va a tener la misma dimensión. Porque por ejemplo, si nosotros tomamos la matriz 1, 0, 3, 5, 0, 1, y a esto le sumamos la matriz, y fíjate que esta matriz tiene dimensión 3 por 2, y ahora le voy a sumar la matriz 5, 7, menos 1, 6, la cual es una matriz de 2 por 2, la suma de estas dos matrices, ¿qué crees? No está definida. No podemos sumar estas dos matrices porque entonces nos faltarían renglones o columnas o lo que sea. Por lo tanto, no está definida la suma de dos matrices que no tengan la misma dimensión. No hemos encontrado la forma de que el resultado de la suma de estas dos matrices sea consistente y sea útil para la suma de matrices. Por lo tanto, si las matrices no tienen la misma dimensión, no está definida la suma.